Bueno, ahora sí, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo, ¿no?, a las clases sincrónicas de este tercer parcial, ¿no? En este parcial vamos a ver todo lo que es neurosis, ¿no? Y los grandes síntomas o estructuras neuróticos, la histeria, la neurosis obsesiva, la fobia. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es ver la generalidad de las neurosis. Primero poder definir qué es una neurosis, a qué llamamos neurosis en el psicoanálisis, ya que neurosis es un término, es un concepto, es un elemento que ya existía en, en la bibliografía psiquiátrica en general. Pero Freud dice, bueno, vamos a hacer otra cosa y después se termina adueñando de la palabra neurosis y hoy la asociamos a él. Ya no pensamos en afección, malestar, sin inflamación ni herida en el cuerpo, ¿no? Aunque esa sea la definición aproximada original, ahora más bien pensamos, bueno, seguramente tuvo algún problema de chiquito con la mamá, con el papá, que a ver cómo resolvió el Edipo y a ver qué le pasó ahí en medio, qué frustraciones tiene, que hoy es neurótico. Para ello, bien, ¿qué es el síntoma neurótico? ¿Cómo se forman las neurosis, ¿no? ¿Cómo empiezan? ¿De dónde salen? ¿De dónde nacen los síntomas neuróticos? Un poco de esto ya lo vimos, ¿no? Si se acuerdan, en el primer parcial, finales del primer parcial, inicio del segundo, 3 hipótesis. Claro, no, esto no. Lamentablemente la mejor clase del año no es sincrónica, ¿no? Y como que nadie le da bola. 3 hipótesis es la base, ¿no? Y la herramienta más potente que tienen también para ponerse a pensar a Freud, ¿no? Porque ustedes vienen de la materia psicoanálisis. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa en la grabación. Esto ya lo vimos en 3 hipótesis, ¿no? Ustedes, lo que les decía, vienen de psicoanálisis y los textos que vieron en psicoanálisis, si bien están muy bonitos, los vieron como salteados, ¿no? Salpicados. Vieron un texto de 1890, vieron un texto de 1920, ¿no? Que es Más allá del principio placer, vieron narcisismo, no sé qué más ven en psicoanálisis, yo ya no me acuerdo. Yo ya soy una señora. ¿Qué tiene? Esto va a ser terrible. Psicopato, con todas las cosas que tiene, lo bueno es que les enseña a Freud en orden. Y no es una cuestión de leer cronológicamente los textos de Freud, porque en última instancia nos volvemos locos. Tampoco es que sirve eso. ¿Qué es lo que estoy diciendo y qué es lo que me parece lo importante y a rescatar? Psicopato les permite ordenar la información freudiana, ¿no? Ordenar las hipótesis, cómo pensaba Freud, ¿no? Porque piensen que fueron casi, 30 años, un poco más de 30 años de enseñanza, ni siquiera de enseñanza, de elaboración, de discusión. Entonces, es una teoría que ha ido cambiando mucho con el tiempo, ¿no? Y se ve reflejado en los textos con quién estaba hablando Freud, con quién estaba discutiendo. Se ve mucho cuando se pelea con Jung. Y se ve nutrido no solo de las discusiones de la época, en algunas cosas queda anacrónico, queda viejo. Pero bueno, yo, ¿quién no queda viejo de vez en cuando? Y acá
ustedes tienen que volver a la clase, a la idea de 3 hipótesis psicopatológicas en Freud, ¿no? Entonces, lo que propone es pensar 3 momentos diferentes en la época, en la historia del psicoanálisis, y en esos 3 momentos vamos a tener una idea diferente de aparato psíquico, de funcionamiento de ese aparato psíquico, de cómo se conforman los síntomas y, lo más importante todavía, qué es material para ser tratado con el psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis, por lo menos en algún momento de su historia, tuvo la humildad de decir: yo la verdad que no puedo levantar paredes tampoco. No lo puedo hacer todo. Y no lo puedo curar todo. Y hay dolencias psíquicas, hay malestares, que está todo bien, son psíquicos, ¿no? Y puede tener que ver con la frustración, con lo que uno quiera. Y Freud va a decir: yo no tengo nada que trabajar. ¿No? Freud delimita mucho su campo de acción. Que no se pueden analizar a los niños. En algún momento dice que no se pueden analizar a los viejos tampoco. Porque son muy viejos y vivieron mucho. Entonces tienen demasiado recuerdo. Cosa abandonada hoy en día, igual que el análisis a los niños, abandonado. Uno va construyendo, pero bueno, uno también tiene que saber que esto es así. Que se va construyendo y son todas discusiones. Eso es el mundo de las ciencias sociales. La cuestión, volviendo, ¿qué vamos a ver acá? ¿Qué es una neurosis? No sé si alguno me quiere responder qué es una neurosis, o quieren dejar que Freud nos dé su idea de qué es una neurosis. Porque esto, yo soy consciente de que es muy monólogo de mi parte. Ustedes siempre me pueden interrumpir, que yo lo voy a agradecer también. Pero bueno, volvemos entonces a estos textos que también ya vimos, ¿no? Sobre la justificación de separar la neuropsicosis de y neuropsicosis de defensa capítulo 1, ¿no? Son textos que ya vimos, o sea, vimos en 3 hipótesis. ¿Por qué? Porque son textos que no es lo que nos está queriendo decir Freud, lo que nos está queriendo decir Muñoz poniendo esto en la bibliografía, es la definición de neurosis. ¿Qué entendemos como neurosis? ¿Y qué entendemos a partir del psicoanálisis como algo tratable? ¿No? Por lo menos en este primer momento. Pero son textos muy iniciales, son de una primera hipótesis freudiana. Entonces va a estar la neurosis de angustia. Sí, Sofía. No, que cuando hablas recién del concepto de neurosis, se me venía a la cabeza esta idea de la representación que es desalojada de la conciencia y que el afecto queda, me sale decir dando vueltas, no lo dice así Freud, pero y que puede ser transmudado a otra representación o a una parte del cuerpo. Exactamente eso es una neurosis en el psicoanálisis. Bien, y eso lo vamos a ver también bien en los textos del práctico, donde ahí aparece en la conferencia 23, en la conferencia 17, y un poco también acá en Neuropsicosis de Defensa, capítulo 1, qué pasa en el aparato psíquico para que hablemos de una neuropsicosis de defensa. Por lo menos acá estamos hablando de una primera hipótesis, la llamamos no neurosis, porque neurosis es un malestar, una afección sin correlato físico, sino primera hipótesis, neuropsicosis de defensa. Ya tercera hipótesis, sí, hablamos de neurosis, después psicosis, ya se mezcla un poco. Entonces va a estar sobre la justificación de separar una afección de la neurosis, de angustia y la neurastenia, no sé qué. Ahí Freud va a demarcar que no es tratable por el psicoanálisis, ¿no? Y empieza a hablar de la neurosis de angustia, lo que son las neurosis actuales,
la neurastenia, que si se acuerdan, son producto, sí, de una frustración libidinal, pero eso es todo. No es chato, es como, bueno, sí, tenés una mala tramitación de tu energía sexual, un exceso de trabajo, estás cansado, te sentís mal, pero te sentís mal porque te sentís mal. Pero no hay un trasfondo detrás de ese malestar, ¿no? No hay un síntoma que pueda ser leído en clave psicoanalítica, ¿no? Por eso acá les pongo, no parece tener que ver con elementos del orden psíquico. Es más como una cuestión física. Que puede llegar a parecerse a la neurosis obsesiva en esto de la representación que se aparece de manera obsesiva y va molestando y causa molestias más que nada psíquicas, ¿no? Pensamientos a un agotamiento. Pero Freud dice, te falta algo, ¿no? Te falta un conflicto psíquico que hace que yo pueda arreglarlo, ¿no? Porque ¿qué es el análisis o cómo funciona el psicoanálisis? A través de la asociación libre, a través del trabajo de reconstrucción, donde Freud propone ir hilando, ir reconstruyendo, ir tejiendo como una red, una realidad psíquica para poder darle sentido a esto que a primera vista parece no tener sentido, que es un síntoma. Entonces le llegan un montón de casos a Freud y Freud aparece y escribe sobre la justificación de separar para decir, bueno, tenemos esto, lo describe porque está hablando con psiquiatras, ¿no? Los textos psiquiátricos son de psiquiatras para psiquiatras y el tono, la importancia es describir. Yo describo el malestar, describo lo que le pasa a mi paciente, describo cómo empieza y cómo evoluciona, para que así otro psiquiatra lo pueda identificar más fácilmente en sus pacientes. ¿No? Es eso la literatura psiquiátrica. Entonces Freud, hojas, páginas y páginas en describir estas dos afecciones, que es la neurosis de angustia, que es la neurastenia, que cuál es el afecto principal, que es la angustia de todas sus maneras, que aparecen los mareos, el dolor de cabeza, que la gente se siente mal, que a qué edad empieza y cómo se manifiesta esa angustia en los hombres y cómo se manifiesta en las mujeres. Son como todos datos y detalles, están muy buenos, y Freud termina diciendo, bueno, sí, muy lindo, muy trágico también, pobrecito que te sientas así, pero yo la verdad que no pasa nada. No pasa nada porque no hay un mecanismo de defensa, que podría ser la conversión, que podría ser el falso enlace, que podría ser la proyección, que esté actuando. Entonces, si no tengo ese mecanismo de defensa para analizar, a vos lo que te está pasando es, tenés una mala tramitación de tu energía sexual. Vuelve a tu casa, tener relaciones sexuales, tener un hijo, porque si vas a tener relaciones sexuales para tener hijos, trabajar, pero no tanto, tomate unas vacaciones y te va a ir bien. Eso es básicamente sobre la justificación de separar. La carta 69, que es una tragedia realmente para la historia y para la salud mental. Y lo importante de la carta, es una carta bastante horrible. El mensaje es horrible en general, o sea, Freud ni escribe feo, ni dice cosas tan atroces tampoco, ni las describe, qué sé yo, pero es feo y me van a ver hacer muchas caras porque yo me represento a mí misma. Me van a hacer muchas caras cuando veamos Histeria porque todo es un asco, es todo feo, es todo horrible.
En la carta 69, en estas cartas que se mandaba Freud con Fliess, Freud le comenta a Fliess, che, mira, ¿sabes qué? Tuve un par de pacientes, varias, y sabes que todas me cuentan lo mismo. Una escena de seducción por parte de un adulto cuando eran niñas. Y no me dan los números. No me cierra. No puede ser que tantas mujeres hayan sufrido alguna escena de violencia sexual en la infancia. No hay forma. Aparte siempre es dentro de la familia, entonces tampoco hay forma de que estas personas que yo conozco, porque Freud era amigo de los padres de todas sus pacientes, tampoco hay forma de que este hombre que yo conozco, que es tan ilustre, haya cometido algo así. No puede ser que en la sociedad en la que vivimos esté tan esparcida la perversión y... Cosa que hoy sabemos que sí. O sea, yo estoy bastante segura de que todas las pacientes Freud vivieron una escena de abuso sexual infantil. Pero bueno, Freud dice, mira, no me dan los números. A partir de esa total negación de lo que están diciendo los pacientes, Freud le dice a Fliess, mira, descubrí que mis pacientes me mienten, ¿no? La famosa frase, mis histéricas me mienten. Horrible. Pero bueno. Lo que nos interesa, más allá de la posibilidad de escrachar a Freud hoy en día con cualquier lectura de género, es, y lo que hay que rescatar en Carta 69 es, no hace falta que algo haya pasado en la vida real para que pase en la vida psíquica. O sea, Freud lo que dice es, no me dan los números, no hay forma que esté tan esparcido esta maldad en el mundo del abuso sexual infantil. Así que seguro, más que seguro, que lo fantasearon, ¿no? Por estas cuestiones edípicas, que se enamoran del padre, que está la rivalidad. Lo fantasearon. O sea, es una escena que apareció pura y exclusivamente en la mente de estas pacientes. En su psiquismo. Es una representación, ¿no? Es una ficción, una fantasía. Freud dice, yo no puedo ir y decirle, no, eso que viviste no pasó. Porque lo interesante es ver que eso, más allá de si pasó o no pasó, que vengo yo a decir, evidentemente sí pasó. Yo no necesito no necesito haber estado ahí para saber que es perfectamente posible que haya pasado. Pero lo importante es, nosotros no nos vamos a meter con la realidad objetiva. A nosotros nos interesa más que la realidad psíquica. En este caso particular es una cosa espantosa la que está diciendo Freud, pero esto de no trabajamos con la realidad objetiva, sino con la realidad psíquica, ¿no? Del sujeto, del paciente, es en última instancia muy importante. Después, para lo que es el labor clínico, más allá de si uno es psicoanalista o no. No sé, si viene un paciente de ustedes y les dice, no, porque me peleé con mi mamá, porque ella siempre piensa que yo soy un inútil y no sé qué, porque ustedes no le van a decir, ¿estás segura de que tu mamá dijo eso? Me parece que no. No van a ningún lado. Y todo, y esto es como una regla del funcionamiento del aparato psíquico, todo lo que aparece en el aparato psíquico, ¿no? Todo esto, estas huellas memémicas, todo esto, tiene carácter de real, ¿no? De existente. Está ahí, y ya está.
está inscripto y está relacionándose con otros elementos, con otras huellas mémicas, y ya es material para los sueños, es material de recuerdo, es material del inconsciente, es material. ¿Se entiende esto? Entonces, por un lado, nosotros consideramos una neurosis todo aquello que tiene que ver con un movimiento y un efecto del mecanismo de defensa del aparato psíquico, que como bien decía la Sophie, se está defendiendo una representación que le es inconciliable, y para ello tiene que desarmar la representación, deshacerse de esa representación por un lado, tramitar el afecto por otro, para poder tener la menor cantidad de energía psíquica, de tensión psíquica, y así, bueno, hacer la vida más llevadera. Como una olla a presión, el aparato psíquico para Freud. Porque esto para la gente que lo vea grabado, para quienes están por primera vez en una clase sincrónica o viendo una clase mía, Freud es newtoniano. El aparato psíquico freudiano es un juego de energía, un juego de fuerzas, ¿no? La investidura es una energía, la pulsión es una energía, la contrainvestidura es la energía dirección contraria, es muy newtoniano. El aparato psíquico obedece las leyes de la física, por lo menos en Freud. Eso por el lado del teórico. Nos atenemos a lo que es la neurosis, cómo entiende Freud la neurosis, qué es tratable por el psicoanálisis y qué no, cómo funciona la defensa. En Neuropsicosis y Defensa capítulo 1 lo van a encontrar mejor, esto de qué pasa con la representación que es inconciliable, si el aparato psíquico tiene una predisposición a la conversión y a tramitar el afecto por vía corporal, vamos a estar hablando de una histeria. Si no tenemos esa predisposición a la elaboración por el cuerpo, vamos a estar hablando de una neurosis obsesiva, porque se va a recurrir al falso enlace, ¿no? Entonces la representación inconciliable va a mudarse al preconsciente. Esto no lo dice en ningún lado, a mí me lo dijo una profe en el final, inchequeable, pero bueno, a mí me lo dicen, yo se los digo. Falso enlace, la representación inconciliable es mudada al preconsciente, el monto afectivo, que puede ser angustia, puede ser culpa, siempre es un afecto desagradable. Ese monto afectivo es dividido en muchos montos afectivos chiquititos, y mudados a través del falso enlace a otras representaciones. Entonces ya no se trata de algo que es inconciliable, insoportable en el aparato psíquico, sino algo apenas molesto. Que eso es la neurosis obsesiva, ya no es un pensamiento catastrófico de culpa, de algo como exageradamente angustioso, sino el pensamiento y el temor constante de lo molesto, de si me dejé la puerta sin llave, si cerré bien esto, si dije bien las cosas. Y el pensamiento obsesivo que no para. Dios mío, no para. O sea, no saben cómo habla. Habla y piensa la gente, la neurosis obsesiva. Y después, bueno, están la fobia, que es el afecto, es solo angustia, ¿no?
Y esto no está en Neuropsicosis de Defensa capítulo 1, van a ver ahí nomás cómo es el mecanismo de la conversión. En la conversión, nada, la representación inconciliable es mudada al inconsciente, es completamente olvidada, y el monto afectivo es tramitado biocorporalmente en algún lugar siempre del cuerpo que tenga sentido, que tenga una determinación, una sobredeterminación. Pensando, no hay nada. Y el síndrome neurótico, se me perdió algo acá. Ah, bueno, está bien. Es así. El síntoma neurótico, y en este texto Freud, que en la conferencia 17 va a hablar más que nada de la neurosis obsesiva, porque va a presentar cómo se presentan los neuróticos obsesivos. ¿Bien? Es esta idea de la neurosis obsesiva, a diferencia de la histeria, tiene un carácter más privado, ¿no? Porque todo síntoma en la neurosis obsesiva se queda en el plano del pensamiento, ¿no? Se queda en el plano psíquico. Entonces, no es algo que sea público, ¿no? Una histeria, dentro de todo, es como un poco más teatrera, qué sé yo. Elizabeth, que no puede caminar, un ataque histérico, una imposibilidad corporal, es un poco más estrambótica. La neurosis obsesiva, en cambio, si bien es insoportable, pues muy molesta, sufre mucho, es muy privada, ¿no? Son los propios pensamientos anudados, viendo cómo sobrellevarlos, y es una amenaza constante que está dirigido también. Cuando veamos neurosis obsesiva vamos a ver un poco más de las características que tiene este cuadro, que es como una religión privada, ¿no? Vos tenés un montón de ceremoniales, un montón de pasos a seguir, un montón de inseguridades y un montón de pensamientos que se repiten. Es repetitivo, son insistentes, ¿no? Y que no dejan en paz al neurótico. Si bien eso es del neurótico obsesivo, en la histeria también podemos encontrar que es insistente, que es repetitiva, ¿no? Porque puede ir evolucionando o mudando distintos síntomas, pero en el fondo se trata más o menos de lo mismo. Se va repitiendo. Todo síntoma, si se acuerdan de psicoanálisis, si se acuerdan de interpretación de los sueños, todo síntoma es una satisfacción sustitutiva. Es decir, hay distintos intereses dentro del aparato psíquico que pujan, ¿no? Cada uno por ser satisfecho, ¿no? En una tercera hipótesis vamos a estar hablando del ello, el yo, el super yo, sus propios intereses, sus conflictos con la realidad. Acá no es tanto eso, sino que estamos hablando de la libido, ¿no? Las pulsiones. No siempre pueden satisfacerse, principalmente porque somos sujetos bastante ayornados a la vida en sociedad, ¿no? Y si leyeron Malestar en la Cultura, tienen una idea. Como nosotros damos una cuota de nuestra renuncia, ¿no? Otorgamos una cuota de nuestra satisfacción pulsional, renunciamos a ella para poder vivir en sociedad. Y está bien. Yo no voy a estar en contra de eso. Y es una vía de escape. ¿Por qué? Porque
La libido no es como que uno le puede decir, no, ya está, esto no lo vas a satisfacer, estamos en público. La libido va a buscar vías alternativas de satisfacción, objetos alternativos para su satisfacción. Ahí aparecen los síntomas, ¿no? Hay algo que, hay una función que está cumpliendo ese síntoma. Es de alguna manera una satisfacción, aunque le cause malestar al enfermo. Si se acuerdan, interpretación de los sueños, hay un sueño que, el de la bella carnicera, que esa mujer llega y le dice a Freud, señor Freud, para respeto ante todo, sabe que yo leí muy lindo su trabajo sobre los sueños, que todos son una satisfacción de algún deseo, de alguna frustración, de que lo que sea. Sepa que yo tuve un sueño que no es una satisfacción de deseo, ¿no? Y ahí le cuenta el sueño de que quería comer caviar y no sé qué, el sueño de la bella carnicera. Y Freud hace un montón de volteretas para decir, no, sí hay una satisfacción acá, lo que pasa es que no es una satisfacción para vos, para tu conciencia, ¿no? La satisfacción en última instancia será para elementos inconscientes. Y jodete si a vos te hace sentir mal. O sea, vos no sos... Y esto es también algo muy importante en el psicoanálisis. Vos no sos dueño tuyo. Vos no sos la persona que manda en este aparato psíquico. No es tu yo, no es tu conciencia, no es lo que vos querés. Y a veces el aparato psíquico tiene capricho y vos le podés pasar mal. Y bueno, había que satisfacerse. Uno puede estar en contra de uno mismo. Lamentablemente. Pero la idea es esta, a partir de los síntomas, las histéricas también podían como rodear, hacer toda una vuelta alrededor de un tema central y principal que les causaba malestar, o que les generaba displacer o una incomodidad. O cada vez que se acercaba a este tema reaparecía el síntoma. Entonces una forma de, esto que les digo yo, de una de las características centrales o una posible definición de la neurosis es la capacidad de hacerse el boludo. La neurosis es esta gran capacidad de mirar para otro lado. Y todas las volteretas que uno tiene que dar para simplemente mirar para otro lado y hacer como que las cosas no están, no pasan. Eso es la neurosis. Después tomará la forma que tenga que tomar. Será algún malestar corporal, que después la histeria se complejizó un poco y ya no es tanto, bueno, lo psicosomático, ¿no? Hay una idea más interesante, la de Lacan, sobre qué es la histeria. Acá queda medio reducido. No acá en Freud, acá en la cátedra queda medio reducido, queda medio raro. Se lo digo yo, que no soy psicoanalista. Que simplemente tengo respeto por estas cosas del diablo. Entonces, hablemos de una satisfacción sustitutiva, hablemos de una forma de rodear lo nodal, lo principal de lo que le está pasando al paciente. Una forma de mantenerse en relación con eso que le pasa, pero mirando para otro lado, ¿no? Déjenme buscar, porque di esto muy rápido y tengo miedo de estar dejándome cosas. De un niño, conferencia 17. Lauret puede desplazar la obsesión, pero no suprimirla. Pues vi la hora y dije, no puede ser. No.
esto... Les voy a subir al Classroom un dibujito, un esquema que si van a los teóricos y Swain del teórico se los va a hacer él. No está en los textos, no está en ningún lado, es una reconstrucción pedagógica que hace Swain, que es muy buena. Es muy buena y es lo único bueno que voy a decir. Es brillante. Es brillante. Está en la conferencia 23 la idea central del camino de formación de síntoma. En la 23 y en uno más. Que en este momento sabrá Dios dónde está eso. Ya sé dónde está, no importa. Esto, muy importante, un disclaimer, ya no estamos hablando de primera hipótesis. Ya cuando hablamos de camino de formación del síntoma, estamos hablando de una segunda hipótesis. Es decir, acá introducimos la idea de narcisismo, la idea de desarrollo psicosexual, ¿no? Y un poco también esto, principalmente por esto, Freud dice que no se puede analizar a los niños, ¿no? Porque no tienen terminado su desarrollo psicosexual. Después vamos a ver otras ideas de por qué no está bueno analizar niños, cuando veamos Juanito. Y después aparecerá Melanie Klein para defender su idea del análisis de niños. Ustedes fíjense dónde van a estudiar a Melanie Klein, porque no está en la facultad. Camino de formación de síntomas, necesito que tengan muy muy presente la idea de desarrollo psicosexual, ¿no? Uno nace y se va construyendo su aparato psíquico, se va desarrollando de a poco. Si cursaron niñez, cuando cursaron niñez, se deben acordar de los estadios, ¿no? Que también es una reconstrucción pedagógica, que eso no se encuentra en la obra de Freud, y que también es medio problemático pensarlo Freud desde los estadios. Pero nos sirve para esto. Freud va a proponer una nueva idea de cómo se forman los síntomas, ¿no? Ya no estamos hablando de los mecanismos de defensa, sino de la regresión libidinal, ¿no? Esto es como la idea más importante, la regresión libidinal. ¿Qué quiere decir esto? Que la libido regresa, ¿no? Si se acuerdan, narcisismo, el narcisismo secundario, cuando la libido que tenían depositada en un objeto del exterior, de repente ese objeto ya no está, ¿no? Se retira esa libido tiene que volver a uno, regresa a uno. Es así, yo mando libido al exterior y esa libido vuelve por las malas. A la regresión libidinal se da por una frustración, y eso es lo que Freud va a llamar un evento accidental traumático de la vida adulta. Eso, pues Freud les va a hacer un dibujito de lo que son las series complementarias. Muy útil, muy útil. Pero la idea es esta: se produce una frustración en la actualidad. Yo, como ser adulto que tiene sus pulsiones, su libido, que tengo también muchas ganas de dirigir mi libido objetal a los objetos, ¿no?, del mundo exterior, es frustrada. Muy triste, la libido vuelve a mí. Y no, como ya sabemos, uno no puede decirle a la libido, no, bueno, ya está, no te podés satisfacer. Fíjate. La libido lo que hace es buscar alguna satisfacción sustitutiva, ¿no? Lo primero que va a intentar la libido es una satisfacción por vía fantasiosa, ¿no? A partir de las fantasías. Si no es suficiente, ¿no? Si era mucha carga libidinal o era
como muy fuerte, era mucha energía liminal, o la fantasía no es suficiente, por la razón que sea, ahí la libido empieza un camino de regresión en los distintos... No es exactamente así. Es una regresión dirigida a alguno de los puntos de fijación libidinal. ¿Qué es un punto de fijación libidinal? Se estarán preguntando ustedes. Freud lo va a definir como la combinación de la constitución sexual de base, esto de que somos personas sexuadas, que algunos somos hombres y otros somos mujeres, etcétera, etcétera, más algún momento de la vida sexual infantil, ¿no? Alguna escena infantil, sexual, positiva, vamos a decirle. Con eso se va a conformar un punto de fijación libidinal. Los puntos de fijación libidinal pueden ser en los distintos estadios, entre comillas, puede ser anal, puede ser oral, puede ser fálica, la latencia. La idea principal es que la libido va a buscar satisfacción, vamos a decir, donde o cuando, podríamos plantearlo en un cuándo más que en un dónde, en aquel momento en que tuvo la satisfacción ideal o propicia o la mejor, donde la libido y las pulsiones mejor la pasaron, mejor se satisfacieron. Es decir, se puede producir por alguna escena infantil, sexual, de la historia de vida del sujeto en la etapa anal, algo significativo. Entonces, en la adultez, la libido frustrada, en la actualidad, va a buscar satisfacerse en lo anal, digamos, no necesariamente la anal, sino que va a tener características de la etapa anal. La retención, la destrucción, todo lo que tiene que ver con anal, que eso es la neurosis obsesiva. Swain les va a hacer todo un caminito, un esquema, caminito de regresión de síntomas. O sea, va a decir, en la actualidad puede volver a la fantasía, puede volver a la etapa fálica, puede volver a la etapa anal, a la etapa oral. Dependiendo a dónde vuelve la libido, hay una configuración específica y particular de los síntomas. Esto que les decía recién. El mejor ejemplo que tengo, porque es el más claro, el de la neurosis obsesiva, que es, si vuelve la frustración en la actualidad, la libido vuelve a una etapa anal, entonces los síntomas que se van a construir van a estar determinados por las características de la etapa anal. Va a haber una tendencia a la retención, a la destrucción, va a haber elementos sádicos, ¿no? Y eso es la neurosis obsesiva. Cuando veamos histeria vamos a ver que la libido va a volver a una etapa oral, que en realidad lo planteamos así por Dora. No necesariamente la histeria vuelve siempre a la etapa oral.
También, pero como Dora tiene todos síntomas orales, ¿no? Todo es de la zona de la boca, de la garganta, siempre es tos, qué sé yo, podríamos decir que hay una gran fijación oral en sus síntomas. Y es un histerio, aparte. Y hay un... Los síntomas superan o burlan las barreras de la represión, ¿no? Como el lapsus, como los sueños. ¿Se acuerdan el texto de la negación? Es una boludez. Yo, para volver a enmarcar esto de las barreras entre el inconsciente, el preconsciente y la conciencia. Disculpe, ¿puede Sí, explicar de nuevo bien qué son los puntos de fijación lineal, que no me quedó claro? sí, por supuesto. Es que es complejo de entender. Es... Freud da como una metáfora donde dice que los... Es medio raro, pero va a decir que el desarrollo psicosexual es como la partida de los judíos de Egipto y el camino hasta Jerusalén, ¿no? Que fueron 40 años caminando en el desierto. Lo que va a decir Freud es, en ese camino salieron, no sé, 2000 personas, no llegaron 2000 personas a Jerusalén. Y no llegaron las mismas. Más allá de los que se pueden haber muerto, texto religioso, no nos vamos a meter en la literalidad. Freud dice, no llegaron todos y no llegaron de la misma manera del punto A al punto B, porque algunos se quedaron, ¿no? Es como que dijeron, acá está lindo, no sé, yo no necesito llegar a Jerusalén, y se hicieron una casita en medio, en el camino. Porque lo creyeron propicio, como el mejor lugar. En el aparato psíquico, Freud va a plantear que pasamos por distintas etapas, ¿no? Pasamos de un autoerotismo a un narcisismo, ya la conformación del yo, y después una etapa oral, una anal, una fálica, la latencia, etc. Ya no hay tanto etcétera. Entonces, el aparato psíquico tiene memoria del paso por cada una de esas etapas. Aunque es inconsciente, quedan marcas y huellas en nuestro aparato psíquico, y la libido recuerda cuando obtuvo una mejor, mayor, una satisfacción propicia. No es como que tiene sus gustos la pulsión. Dice, no, bueno, la mejor forma que tuve de satisfacerme fue en la etapa oral. Entonces, ahí se produce el punto de fijación libidinal. El punto de fijación libidinal se da en cualquiera de estas etapas del desarrollo psicosexual. Se produce por la constitución sexual y por una escena, también sexual, de la vida infantil. Es como, por ejemplo, si pensamos en Dora, cuando veamos Dora, tiene toda una escena, un recuerdo de la vida infantil, que estaba frotándose el lóbulo de la oreja, frotándole el lóbulo de la oreja al hermano mientras se chupaba el dedo. Y eso como que quedó significativamente, y Freud eso lo reconstruye para decir, bueno, ahí estaba habiendo una satisfacción específica, particular de... Y es lo que utiliza Freud para decir, bueno, me da a pensar que su punto de fijación libidinal está en la oralidad, no en una etapa oral. Entonces la pulsión, la libido, va a buscar satisfacerse oralmente. Entonces los síntomas van a estar sobredeterminados, porque están determinados por un montón de cosas, pero van a tener
esto característico o esta particularidad de la oralidad, ¿no? De la etapa oral. ¿Se entiende más o menos? ¿Eso es como completo? Sí, 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 se entiende. Gracias. No, por favor. ¿Eso como completo? La frustración libidinal, la regresión, el punto de fijación libidinal, son las series complementarias, ¿no? Las series complementarias son una frustración en la actualidad, la frustración adulta, más el punto de fijación libidinal, y eso da lugar a los síntomas, ¿no? Esta es una nueva forma de entender cómo se construyen o cuál es la etiología de los síntomas. Todo esto para decir, no son azarosos, ¿no? Igual que lo que hice en la conferencia 17 sobre lo repetitivo, lo insistente. Los síntomas no son azarosos. Y por eso el psicoanálisis es muy paranoico. Es como, hay un sentido detrás de esto que parece una niñería, una boludez, esto que incluso puede no estar causando tanta angustia, ¿no? Un síntoma no tiene por qué llegar al extremo de, no sé, no poder salir de la casa, una agorafobia. No tiene por qué llegar al extremo de Elizabeth de tener una pierna paralizada. Se ve mucho más en la neurosis obsesiva, que como se darán cuenta es, para mí, la mejor estructura. O sea, si vamos a rankear estructuras, la neurosis obsesiva es, por lo menos, la más interesante. Pero ese no es el punto. Aparecen más pequeñas cosas que parecen boludeces, que no se explican de buenas a primeras, no tienen una explicación inmediata, y aún así se encuentran molestando. Se encuentran entorpeciendo la vida del paciente, generando una pequeña angustia, una pequeña molestia. Después puede haber síntomas más grandes. Freud lo que está intentando hacer es reconstruir de qué manera podemos explicar esto que le está pasando al paciente. Va a contar, por ejemplo, neurosis obsesiva, obvio cuando vemos neurosis obsesiva, pero de una paciente que antes de dormir tiene todo un ceremonial que tiene que deshacer la cama y volverla a tender como 10 veces, dar vuelta todas las cosas que tienen en la pieza, mover todos los muebles, salir, prender todas las luces de la casa y dormir, eso obligárselo también a hacer a los padres, y dormir con la puerta abierta. Así que está más de 1 hora antes de irse a acostar. Insoportable. Y la paciente sabe que es insoportable. Y no puede explicar por qué tiene que hacer todo eso. Y ahí está. Y está haciéndolo. Freud lo que dice es, bueno, hay ahí una satisfacción sustitutiva, porque esto evidentemente es menos molesto que la representación inconciliable original, es menos molesto que aquello que quiere ignorar, y puede ser explicado, ¿no? Si uno se pone a hilar, si le dice a la paciente que empieza a asociar, que empieza a decir lo primero que se le viene a la mente, que empiece a relajar esas barreras psíquicas, se puede reconstruir un sentido, ¿no? Eso es para mí lo más importante de la conferencia 17. Hay un sentido en los síntomas. No son azarosos. Y no solo eso, sino esta idea también problemática del psicoanálisis de lo único que tienen los síntomas. O sea, el carácter hiperparticular de que cada caso es único en sí mismo. Pues nosotros nos podemos ponernos a estudiar esto y decir, bueno, sí, hay un mecanismo de regresión libidinal o un mecanismo de defensa, el Freud que más les guste, que es más o menos común
a todos, pero mi síntoma nunca va a ser el mismo que el de otra persona, porque está constituido estructuralmente por mis vivencias, por mi constitución sexual, por mi proceso particular de desarrollo psicosexual, mi historia de vida, mis representaciones, mi propia sexualidad, mis caprichos del inconsciente. Entonces, va a decir en la conferencia 17, uno puede ver un neurótico obsesivo que tiene pensamientos que sabe que son ridículos, que son apenas, algunos son muy molestos o son muy angustiantes, pero que se presentan como una satisfacción sustitutiva y que todos pueden ser leídos en clave psicoanalítica si uno se interesa y se pone a escuchar la historia de vida del paciente. Si uno se pone a escuchar la historia de vida del paciente, uno puede reconstruir un sentido y decir, bueno, vos tenés que deshacer la cama y volver a tenderla 10 veces, reacomodar todos los muebles y prender todas las luces de la casa y dejar la puerta abierta, porque en algún momento hubo algo. Freud obviamente lo desarrolla y explica por qué la paciente tenía que hacer todo eso. El problema de Freud es que lo reduce todo a la sexualidad, entonces queda como medio raro siempre todo lo que dice. Pero hace este juego entre el azar, que es una vivencia traumática random de la actualidad, un accidente, una sobredeterminación extraña, las condiciones de vida y la herencia, ¿no? Que es la constitución sexual. Déjenme ver una cosa, porque hay información que me estoy salteando, porque no puede ser que hayamos terminado esto. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Yo sé que son textos más introductorios estos. Yo sé que falta el de Lacan, que es más difícil también. No, Cami se entiende bastante bien. Perfecto. Bueno, voy a ver si tengo algo por acá y si no... Bueno, estoy segura de que di... Pues ya di esta clase, no solo el año pasado. Estoy segura de que di otra información, pero bueno, estoy quemada. Yo tengo mucho laburo, chicos. Lamentablemente yo dejo mucho que mi humanidad permee. Les voy a subir el dibujito que hace Swain sobre el camino de regresión divinal. Es muy claro, después uno lo entiende mucho, porque uno puede pensar entonces en la segunda hipótesis a la psicosis como una regresión divinal tan fuerte, ¿no? Y tan violenta, que regresa incluso a etapas anteriores del desarrollo donde no estaba conformado el yo, ¿no? Vuelve al narcisismo o vuelve al autoerotismo. Entonces se produce como una fragmentación, una desintegración yoica, ¿no? Eso para pensar la psicosis. Y después Lacan. El texto de Lacan es largo, es una clase completa y dice muchas cosas, algunas muy interesantes, pero dice muchas cosas de las que a mí me interesa que sepan estas. ¿Qué es el síntoma para Lacan? Para el psicoanálisis lacaniano, podríamos decir también.
Y la definición esto de máscara, ¿no? Porque no es tanto la idea de máscara como, bueno, estoy ocultando mi verdadera identidad, estoy tapando algo que no quiero ver. Que eso podría ser freudianamente, qué sé yo tengo un síntoma porque no me quiero hacer cargo de tal cosa. Como en la honorable conferencia 16 del primer parcial, donde Freud cuenta esto de la mujer pobre que le llegó la carta de que el marido le engañaba con una mucama y que ella sabía que era falsa la carta, que le echó a la mucama por hacer quilombo, por querer armar puterío, y aún así sufría, ¿no? Esta idea de sufría como si la carta fuese real, aún ella sabiendo que era mentira. Y Freud lo reconstruye todo, dice, no es psicótica la señora, es neurótica, es una histeria. En realidad, este síntoma que le aparece a ella es porque ella está enamorada de otro y para poder sobrellevar su propia idea de infidelidad, deposita la infidelidad en otro, ¿no? Que es mucho más tolerable que el otro sea infiel a que yo sea infiel. Que es, caricaturizadamente, el sentido común que tiene uno de psicoanálisis. Qué sé yo, está tan perseguido porque la pareja se enamore de otro, seguro es porque él o ella misma está enamorado de otro. Hoy en día eso se maneja con mucho menos criterio. El psicoanálisis hoy es un sentido común que no está mal. Este es mi momento, baja de línea. Nosotros, yo soy licenciada, pero ustedes también como estudiantes, como futuros colegas, tienen el desafío de complejizar todo esto que uno ya tiene de sentido común. Esto yo quiero que ustedes me piensen como un fantasma que está atrás de ustedes. Cuando en tercer año, en SANI, en Educa, les pidan hacer una intervención, no armen un taller. Todo el mundo arma talleres. Propongan algo más interesante. Tomen los medios de producción, ¿no? La verdad no sé. Pero complejicen el pensamiento profesional. Cuestión. Lacan. Yo les pido perdón a las personas que son nuevas. Esto es un poco... Mis clases son mi dictadura. Yo aprovecho acá... Yo acá tengo micrófono. Lacan. ¿Qué son los síntomas neuróticos para Lacan? Una máscara, no en el sentido de, bueno, está ocultando algo como esa imagen de Facebook que es detrás de la ira hay tristeza. No es eso. La máscara es, yo les pongo acá porque me parece la imagen más ilustrativa, ¿no? Que mejor puede encarnar esto. La máscara nos está señalando que debajo hay algo, ¿no? La idea de la máscara también en algún momento le va a decir el velo de malla. Piénsenlo como la sábana del fantasma. Que si yo agarro la sábana y la saco, abajo no hay nada. ¿No? Es exactamente la misma escena, la de Scooby-Doo y la que está presentando Lacan. Yo saco eso, agarro el síntoma, le saco la máscara y debajo no hay nada, no voy a encontrar nada. ¿Por qué? Porque debajo de la máscara hay un deseo. ¿No? El deseo en el sentido lacaniano, el deseo en el sentido no de querer algo, no es en la acción de querer. El deseo en el sentido de movimiento. Que para los que ya vienen de hace rato conmigo, hay una forma que tengo yo de entender lo que es el deseo, que me parece más ilustrativa. A mí me ayuda
a poder pensarlo. Porque ¿qué es el deseo? Si volvemos del esquema necesidad, demanda, deseo. Uno tiene una necesidad que tiene que o busca en algún momento expresarla y dirigírsela a alguien para poder suplirla, más que nada cuando uno es bebé y no puede enviar un mail a EPEC para que le devuelvan la luz. Uno tiene esta necesidad, ¿no?, muy profunda, muy sin palabras, muy carnal, muy biológica, podríamos decir, que necesita expresársela a alguien. En esa búsqueda de expresarlo, no necesariamente tiene que pasar esta necesidad por el lenguaje. Al pasar esta necesidad por el lenguaje, yo esto no es del texto, les estoy recordando necesidad, demanda y deseo. Al pasar esta necesidad por el lenguaje se transforma en demanda. No, hay un desfasaje. La distancia entre necesidad y demanda es el deseo. No, esto que quedó por fuera de esta transformación es el deseo. También quedó por fuera del lenguaje, quedó por fuera de las palabras. Y no tengo palabras para poder expresar ese deseo. ¿No? Y es esta sensación de, bueno, yo hablo y a ustedes les queda otra cosa, y ustedes entienden también, no entienden exactamente lo que yo les quiero decir. No solo las palabras que yo emito, sino las que yo quiero decir, la idea que yo quiero transmitir. Ese deseo, eso que queda por fuera, va a decir Lacan, que es esta idea de que estamos barrados, de que estamos en falta, que no podemos poner esto en palabras, que no somos perfectos y qué sé yo, nos mantiene en movimiento. ¿No? Entonces yo les propongo, cosa que no está en ningún texto y no es parte tampoco de la pedagogía de la cátedra, pensar al deseo también por las leyes de la física. El plano del espacio, ¿vieron? ¿Vieron alguna vez esas imágenes de planos del espacio, que es una cuadrícula y cada planeta como que deforma la cuadrícula? No me dejen sola en esto. Bien. Esa es la deformación del espacio-tiempo causada por la gravedad. No voy a entrar en detalles en eso porque tampoco lo sé mucho, pero es la imagen bastante básica de una cuadrícula deformada por una masa. Eso es la física. Yo les propongo pensar al deseo como aquello que está deformando el espacio-tiempo, ¿no? Y aquello que posibilita un movimiento y nos mantiene en movimiento, ¿no? Por eso esta idea de, bueno, yo puedo cumplir lo que yo pensé o le adjudiqué de objeto a mi deseo, y llegué y bueno, no era. Y no, claro, porque no le podés poner un objeto, no le podés poner una palabra, no le podés personificar, no lo podés materializar. Es esto estructural que no es nada, es un hueco, es una deformación espacio-tiempo que nos mantiene en movimiento, nos mantiene deseantes, nos mantiene en esta idea de incompletitud y Ahora, eso también crea síntomas, ¿no? Y bueno, ya lo vamos a ver un poco más cuando veamos fantasía, cuando veamos las distintas estructuras de cómo les piensa Lacan, la histeria, la neurosis obsesiva. La idea de una interrogación, una pregunta, cómo se conforman los síntomas, para Lacan, va a decir, vos tenés un síntoma, estás viendo a tu paciente y también hay que definir cuál es el síntoma neurótico, ¿no? Y eso es todo un trabajo de análisis también. Pues el paciente puede venir y decir, no, sí, yo me siento más o menos, y bueno, ¿cuál sería el síntoma? Eso les corresponde a ustedes. ¿Cuál es el síntoma? No solo en el psicoanálisis, sino en cualquier otra corriente, van a tener que definir ustedes cuál es el síntoma. El paciente por lo general no lo sabe.
O sabe, pero no lo sabe. Depende de en qué corriente se paren. La cuestión, le acaban de decir, ustedes van a ver, va a venir su paciente, va a tener sus síntomas, vamos a hablar en singular como para no mezclar, y ustedes lo pueden analizar. Y lo agarran al síntoma y lo desarticulan. Y de repente abajo no había nada. ¿Se equivocaron? ¿No era ese el síntoma? No. La verdad que estaban en lo correcto, ¿no? Sí, era ese el síntoma y lo desarticularon y lo trataron y qué sé yo. Pero bueno, el deseo sigue ahí, sigue por fuera y va a seguir en movimiento. Ahora, la idea es así. El síntoma es aquello que nos señala a nosotros que ahí hay algo. Por eso es como la sábana que recubre el fantasma. El síntoma es aquello que tapa o que nos señala a nosotros que hay algo. Por más que después nosotros lo saquemos y debajo no haya nada. No hay nada porque eso se va, porque el deseo nunca llegamos a atraparlo y todas esas cosas. Pero lo importante es esto, el síntoma es producto articulado porque es tramitado simbólicamente, ¿no? A través de las palabras, a través del discurso, y se muestra y se presenta en la entrelínea del discurso, ¿no? En la entrelínea discursiva. Es ahí que nosotros podemos dar cuenta de que está pasando algo. No sé, Dora, que sus síntomas tienen que ver con la afonía, la tos, bueno, eso es lo más importante, después todo lo demás es detalle. Eso, y después cómo lo cuenta ella, de en qué momentos es afón, pierde la voz, en qué momentos tose, y todo lo que va narrando ella, nos da a nosotros la pauta de que se esconde algo detrás de esa oralidad. ¿Bien? Hay un conflicto, hay un tema, hay algo que está más allá de este síntoma, ¿no? Más allá es como la premisa y el concepto clave de todo elemento lacaniano, ¿no? ¿Qué hay más allá del síntoma? ¿Qué hay más allá de los sueños? ¿Qué hay más allá de la satisfacción o del Edipo? ¿Se entiende más o menos esta idea? Sí. Yo sé que el texto es largo y tiene mucha más información y tiene otras cosas. Pero a mí lo que me interesa es esto, de delimitar qué entiende Lacan por síntoma. Es decir, cuando llega un paciente, ¿qué está buscando en lo que dice el paciente? ¿No? ¿Qué me está queriendo decir el paciente con lo que me está contando? Y cómo eso lo puedo yo reconstruir en última instancia para que me sea significativo para el análisis. No sé si eso o no. ¿Ustedes pudieron leer los textos? ¿Tienen alguna duda de los mismos? ¿Tienen alguna duda de lo que yo dije? Entonces déjenme ver
si me estoy dejando algo por fuera porque me preocupa lo corto que quedó esto. Cami, una consulta. Yo no leí Sí, todavía el texto este de Lacan, sí. pero quería saber si es muy enroscado o no. Y un poco sí, porque va a hablar de Dora, que ustedes todavía no vieron Dora y tampoco saben como la novela esa. Eh, y va a mezclar como ciertas cosas de la histeria, los instintos. Por eso yo hago como este recorte de qué es lo que me parece más importante. Va a hablar también de la risa, que para mí lo de la risa no tiene ni pie ni cabeza, pero yo no soy Lacan. A ver. En la parte 4 de la clase va a decir, considero que... voy a leer un poco. Mediante la forma en que abordo las cosas y las voy retomando, trato de articular para ustedes la originalidad del deseo del que se trata en todo momento en el análisis, dejando de lado cómo pueda ser supervisado en nombre de una idea más o menos teórica en la moderación de cada cual, más allá de que sea en supervisión. Considero que han de empezar a entender que si hablo de la función de la palabra o la instancia de la letra en el inconsciente, no es ciertamente para eliminar lo que el deseo tiene de irreductible e informulable, no preverbal, sino más allá del verbo. Es decir, lo que está diciendo Lacan es, si bien yo postulo que el inconsciente se articula o se constituye como un lenguaje que está atravesado y se conforma por el orden simbólico, por las palabras, por cómo interjuegan también las palabras entre sí, no por eso va a dejar de lado la cuestión del deseo, que es algo que va más allá del verbo. Es decir, no es algo que estaba antes del lenguaje, sino es algo que está más allá, que no se puede poner en palabras, ¿no? Y que es una falla, si se quiere, estructural del sistema lingüístico de... Sí, ¿En ese sentido se podría situar en lo real o no? sí, en este sentido y entendiendo lo real como aquello que no se puede simbolizar, no se puede formular y no se puede imaginar, sí, el deseo estaría del lado de lo real. Porque también es algo que uno no puede acceder directamente, pero nos formulamos, hipotetizamos que existe, porque vemos que causa efectos en elementos que sí podemos ver. Que es así como Freud postula el inconsciente. No es que dice, yo vi el inconsciente, lo pude medir y tengo un acceso empírico al mismo, sino que Freud lo que hace es postular, hipotetizar que hay algo a lo cual no tenemos acceso directo, ¿no? Y Freud abandonó muy temprano la idea de buscar en el cerebro dónde estaba el inconsciente. No tenemos acceso directo, pero hipotetizamos que está ahí porque es lo que nos sirve a nosotros para explicar fenómenos que sí podemos ver y a los que sí podemos acceder. Pero sí, me parece muy bien, muy atinado pensar el deseo como algo más del lado de lo real. Podría tener que ver con lo real del síntoma, si se quiere. No lo escuchan de mí, si los profes le dicen que no, los profes tienen razón. A mí me parece lógico pensarlo así. Yo banco. A ver. El formulado es... Lo digo, pero no me voy a saltear partes porque si no se... Sigo en la parte 4, estoy en la página 337. Lo digo a propósito de una observación que alguien muy mal inspirado en este caso creyó tener que hacer recientemente sobre el hecho de que ciertos psicoanalistas, como si hubieran tantos,
dieran mucha importancia al lenguaje en comparación con lo informulado. Eso tan famoso que, no sé por qué, algunos filósofos han convertido en uno de los asuntos de su propiedad personal. Se está peleando con gente. Está diciendo el tonto a los demás. Al personaje que califico en este caso de muy mal inspirado, esto es lo menos que pienso, Pardo, y que enunciaba que lo informulado no es informulable, le responderé lo siguiente. Algo a lo que más le convendría prestar atención en vez de tratar de implicar a todo el mundo en sus discusiones, está pesado ese día, de poca monta. Pues no se trata de una observación de la que hasta ahora no parecen haberse enterado los filósofos. La perspectiva es inversa. Que no sea articulable no es una razón para que el deseo no esté articulado. Es decir, porque no se pueda poner en palabras, no quiere decir que no tenga que ver con las palabras, con los símbolos, con el lenguaje. ¿No? ¿Se entiende esta última idea? Por más que no se pueda poner en palabras, no quiere decir que no afecte a lo que tiene que ver con las palabras, a que pueda afectar lo discursivo. ¿No? Esta es una idea que tenemos de deseo entonces, según Lacan. Quiero decir que, en sí mismo, el deseo está articulado, porque está vinculado con la presencia del significante en el hombre, ¿no? Porque tiene que ver con toda esta cosa de que nosotros estamos atravesados por el lenguaje. Sí. Puede pensarse, se me ocurre la idea de la psicosis, que es cuando hay una forclusión, que no hay un significante que esté moviendo ahí, como que puede ser que en la psicosis, por ejemplo, no haya deseo como ese eje que guía eso que habíamos visto del objeto A. Capaz estoy haciéndome una mezcla, pero como decir, capaz en la neurosis sí hay una articulación ahí con el lenguaje, por más que no se sepa cuál es. El tema de la psicosis es como medio complejo. El objeto A le pueden decir deseo en mi presencia. O sea, objeto A, yo hago objeto A igual deseo. Porque es aquello que queda por fuera de la significación, no del efecto del paso por el lenguaje. Pero no es tanto esto de hay un significante que falta y eso en algún momento va a desestabilizar la estructura psíquica, que es lo que pasa en la psicosis, sino esta idea de, bueno, hay algo que está por fuera de la significación, ¿no? Que sería, en este caso, ahora le vamos a decir deseo, pero le podemos decir objeto A, que tiene que ver con esto de que estamos atravesados por el lenguaje. Es más, si se ponen a pensar, es intrínseco. O sea, si no estuviésemos atravesados por el lenguaje, no habría deseo. Pues no habría como nada que sobre, que reste. O sea, tiene que ver, ¿no? Está íntimamente relacionado. Aunque no se pueda poner en palabras, aunque no pueda ser coaptado por el lenguaje. ¿No? Lo que está diciendo acá no son dos cosas totalmente distintas. Está articulado, o sea, está relacionado, aunque no sea articulable, es decir, aunque no pueda tramitarse simbólicamente. Va por ese lado. Dice, porque está vinculado con la presencia del significante en el hombre, ¿no? Esto de que estamos barrados y estamos en falta y pi. Esto no significa, sin embargo, que sea articulable, que yo lo pueda poner en palabras. Precisamente porque se trata esencialmente del vínculo con el significante. Nunca es plenamente articulable en un caso particular. Es decir, lo mismo que venimos diciendo. Se trata íntimamente de nuestra relación con el significante
Esto de ningún significante puede representar nada por sí solo, ningún significante tiene una capacidad plena de significación, de representación. Ahí aparece el deseo como producto de eso mismo, de esa característica de no representación completa. Ahora volvamos al segundo capítulo, el de la demanda, donde tenemos lo articulado articulable, lo actualmente articulado. Y eso ya se pone a hacer un juego de palabras. De lo que se trata por ahora es ciertamente del vínculo entre el deseo y la demanda. Hoy no llegaremos al final de ese discurso, la próxima vez lo consagraré a estos dos términos, el deseo y la demanda, y las paradojas que hemos indicado hace un momento del deseo como deseo enmascarado. Esto como para que se hagan una idea y lo vayan masticando, el síntoma no tiene que ver con una demanda. Hay algo, parece Lacan, que quiere expresarse, que quiere satisfacerse, y siempre está dirigido a alguien. Y es la forma que encuentra como de darle forma. Es la íntima relación, más allá de esto de la necesidad, demanda y deseo, la íntima relación de los síntomas como demanda y qué juega el deseo ahí. Espero no estar haciéndole una ensalada, pero estar tirando algún centro para procesar esto cuando lo vayan a leer. El deseo se articula necesariamente en la demanda porque solo podemos entrar en contacto con él a través de alguna demanda. Es decir, solo podemos relacionarnos, pensar, contactar, suponer un deseo en tanto nosotros podemos ver una demanda. No sé si lo vieron en algún momento, capaz algún dato que les sirve para esta materia, para leer a Lacan, para alguna otra materia. Ustedes van a trabajar primero con una demanda, ¿no? Van a tener un pedido. Creo que esto les va a servir incluso para el trabajo de Educa. Creo que esto es bibliografía educacional. Ustedes van a tener un pedido, un resolveme esto, y el trabajo de ustedes como analistas, como psicólogos, como entes complejizadores, no es solucionar eso. No es tráeme agua y ustedes van y les llevan agua, sino poder complejizar, preguntarse y construir eso en una demanda. Es decir, ¿qué me está diciendo detrás del pedido que me está haciendo? Si se acuerdan, si lo vieron conmigo, ya sea en el repaso del primer parcial o en alguna de las clases del primer parcial, esta idea de las relaciones del psicoanálisis con la psiquiatría, que lo que propone Lacan es, nosotros lo que podemos hacer es complejizar la demanda. Nosotros lo que hacemos es decir, bueno, el paciente te está diciendo A, pero si vos te quedás en esa, no vas a solucionar nada. Hay algo detrás, oculto, en lo que te está exigiendo el paciente. Y eso lo tenés que construir justamente psicoanalíticamente. Acá lo que nos está diciendo Lacan es, nosotros hipotetizamos que hay un deseo, que hay algo que está movilizando a ese aparato psíquico, algo que está moviendo, que está causando conflicto, que no lo puede poner en palabras, que no lo puede pensar siquiera la persona.
y que está moviendo y generando una demanda. Entonces, yo cuando veo una demanda, que es una muy buena pregunta que me pueden hacer ustedes, y yo les voy a decir que se lo pregunten a sus profes, que son psicoanalistas, ¿qué es y cómo identifico una demanda? Lacan va a decir que toda demanda es demanda de amor, porque tiene que ver con un deseo de reconocimiento y de ser visto y de ser aprobado, y que todo es amor. Vayan con su psicoanalista de confianza y que les explique exactamente cómo identificar una demanda y qué sería una demanda. Pero piénsenlo ahora como una construcción sintomática. Yo, detrás de este síntoma que estoy viendo, qué se está poniendo en juego, qué se está movilizando, en relación a qué está, ¿no? Yo, como veo un síntoma, como veo una demanda, puedo pensar que detrás hay un deseo, que detrás hay un conflicto, una conflictiva psíquica. Que es como decía Freud. Freud lo que dice es, mira, yo estoy viendo este síntoma y yo lo que puedo hipotetizar es que detrás de esto superficial que estoy viendo, que es que Elizabeth no puede mover la pierna, detrás hay todo un conflicto psíquico. Hay un mecanismo incluso psíquico de conversión. Hay un conflicto y unos sentimientos contradictorios y hostiles hacia el padre. Hay un enamoramiento hacia su cuñado. Hay un montón de elementos y fantasías que están en juego, que hay que construir y reconstruir, que están por detrás de un dolor de pierna. ¿Se entiende la idea que estoy intentando transmitir? ¿Sí? Yo confío. Si el paciente nos aborda y viene a vernos, es porque nos demanda algo, es decir, quiere algo de nosotros. Y ya es ir muy lejos en el planteamiento y en la precisión de la situación, decirle simplemente, la escucho. En consecuencia, es conveniente empezar de nuevo por lo que podemos llamar las premisas de la demanda, con lo que produce demanda bajo pedido, con lo que constituye la situación de la demanda, con la forma en que la demanda se entable en una vida individual. Es decir, cómo va jugando la demanda en la relación interpersonal y en la vida misma. La demanda, ¿qué la instituye? Es decir, ¿qué la conforma? ¿Qué es lo que le da nacimiento? Y la planta, ¿qué planta la demanda? No voy a repetirles la dialéctica del Fordá. No, si se acuerdan el juego ese freudiano. El caso freudiano del nene que juega el Fordá, que tira la pelota y la vuelve a traer. Y que eso es en realidad una tramitación de la ausencia materna y cómo el niño... Freud es una cosa espectacular, porque vos levantás algo chato como una hoja de papel y debajo había un elefante. Freud es una cosa pero impresionante. La demanda está vinculada ante todo con algo que está en las propias premisas del lenguaje, a saber, la existencia de una llamada, al mismo tiempo principio de la presencia y término que permite repelerla, juego de la presencia y de la ausencia. Bueno, acá igual está metiéndose en toda una cosa de la relación misma del sujeto, no de la persona, del sujeto con el gran otro y con cómo se articula la neurosis a partir de esa relación con el gran otro, que ya lo vamos a ver. Yo les prometo que es algo que vamos a desarrollar, pero después. Pero bueno, vamos tirando pequeñas premisas. Hay algo que tiene que ver con una relación con el gran otro, con una interrogación, con un llamado que tiene que ver con nosotros y tiene que ver con el gran otro, que también, para lo que es la primera o segunda vez que me escuchan y no me escucharon decir esto antes, es muy pensable, esto me lo dijo un estudiante el año pasado,
y me cerró por todos lados. Es muy pensable el gran otro como si fuese Dios, porque tiene todas las características que tiene una deidad. Salvo esto que no es omnipotente y incluso está fallado. Y les digo más, el hermano de Lacan era cura. Capaz no era exactamente cura, pero padre, no sé, yo no distingo. Pero era una persona muy religiosa Lacan también. Tuvo una crianza muy religiosa. Es pensable al gran otro como Dios. Entonces pueden pensarse como ustedes ante Dios. No se los dije yo, se lo dijo un estudiante mío del año pasado, pero a mí tiene todo el sentido del mundo. Y es mucho más entendible pensarlo así para mí también. El objeto llamado por la primera articulación no es ya un objeto puro y simple, sino un objeto símbolo. Se convierte en lo que hace de él el deseo de la presencia. Para mí acá están empezando a elaborar lo que son las representaciones. Pero no es un tipo que hable mucho de representaciones. Y acá también está discutiendo con Melanie Klein. Miren, la dialéctica primordial no es del objeto parcial, esto es Melanie Klein, que era la hegemonía del psicoanálisis en su momento, ¿no? Cuando Lacan da las clases o desarrolla su teoría y todo lo que ustedes quieran, el psicoanálisis hegemónico es kleiniano. Y Lacan también es muy confuso porque es muy mal pedagogo. Muy mal pedagogo. Si ustedes leen clases de otros franceses de la época, son un amor. O sea, ustedes leen clases de Foucault y es un tipo que sabe dar clases. No porque no sea inteligente, sino porque no sabe dar clases. Melanie Klein, la tradición kleiniana, se hizo muy rígida en lo que es la elaboración de protocolos. Se protocolarizó mucho el psicoanálisis. Si yo veo A, está hablando de B. Y como una relación casi exacta. Y también había muchas instrucciones de cómo analizar, que lo van a ver cuando cursen entrevista, porque el psicoanálisis argentino era de base kleiniana, pero era muy propio nuestro. Estaba muy bueno. La verdad estaba muy bueno. Muy falopa, pero muy bueno. Yo, recuérdenme. Que incluso es como la silla tenía que estar a 45 grados, vos tenés que tener una hoja de papel donde anotes todo lo del paciente y la dejes apenas visible en el escritorio, y si el paciente va a buscar verla para estructurarse, y que el consultorio y la sala de espera tiene que ser totalmente blanco para que no haya estímulos. Mucho protocolo, muchísimo. Entonces por eso Lacan no te tira un centro para la clínica. Si ustedes me preguntan cómo aplico yo esto, primero, yo no lo aplico porque yo no soy psicoanalista. Pero si ustedes quieren aplicar esto, la verdad que no sé. Y porque Lacan dijo, no sé, vos fijate. Hacelo vos. ¿Qué querés, que te escriba un manual de instrucciones? No. Pero bueno, se está peleando con Melanie Klein. En casi todas las clases se pelea con Melanie Klein. Objeto parcial es Melanie Klein. De la madre seno, Melanie Klein. O de la madre alimento. O de la madre un objeto total, no sé qué. Planteamiento gestaltista, como si se tratara de una conquista paulatina. Es bardo a los kleinianos. Estoy viendo... El carácter inicial de la simbolización del objeto en cuanto a objeto de la llamada, objeto de la presencia, está marcado de entrada por el hecho de que en el objeto aparece la dimensión de la máscara. Acá ya empieza a tirar unos centros de qué está hablando de máscara, cuando habla de máscara. No, esta idea de hay algo a lo que se puede acceder. No, un objeto
visible en última instancia, que puede mostrar. Acá ya empieza de la risa. Yo no me voy a meter en la idea de la risa y demanda, de cómo la risa está dirigida a alguien y con eso uno busca expresar cierta cosa. Yo no voy a entrar ahí. Lo que está en juego de la risa se produce cuando la demanda llega a buen puerto, más allá de la máscara, y encuentra no la satisfacción, sino el mensaje de la presencia. A ver. Este proceso puede tener que continuar si la cara ha resultado de ser de palo y la demanda ha sido rehusada. Entonces, como les he dicho, lo que está en el origen de esa necesidad y deseo se presenta aquí bajo una forma de transformada. La cara de palo está hablando de qué pasa si te pones una máscara y te la quitas frente a un bebé, y cómo reacciona el bebé, y qué pasa ahí, si se ríe y esa risa a dónde va, y qué está buscando con esa risa el bebé. La cara de palo se ha transferido el circuito para ir a parar aquí, a un lugar donde por algo encontramos la imagen de otro semejante. Al término de esta transformación de la demanda se da lo que se llama el ideal del yo, mientras que en la línea significante empieza el principio de lo que se llama interdicción y superyo, que se articula como algo proveniente del gran otro. Acá está, no ejemplificando, pero está elaborando sobre el grafo del deseo. Que el grafo del deseo, yo, que no soy psicoanalista, que no hago clínica de esto, nunca me puse a estudiarlo. Hay quienes dicen que es súper claro. No lo van a ver en esta materia. Así que yo no les diría que se pongan a pensarlo si les interesa, porque les gusta mucho el psicoanálisis lacaniano y dicen, che, está interesante lo que está diciendo el viejo loco. Porque es interesante, la verdad. O sea, está bueno, está interesante. Pueden buscar. Hay muchos buenos psicoanalistas que hacen como toda una reconstrucción, y el grafo del deseo es como lo más claro a la hora de graficar o entender un caso clínico. Yo no les obliga. La máscara se constituye, esto es página 341, la máscara se constituye en la insatisfacción y por intermedio de la demanda rehusada. Hasta aquí quería llevarles hoy. ¿Cuál sería el resultado? Que en suma habría tantas máscaras como formas de insatisfacción. Sí, así es como se presentan las cosas, y aquí podrán orientarse con seguridad. En la dimensión psicológica que se desarrolla a partir de la frustración, tan viven algunos sujetos, podrán advertir en sus propias declaraciones esta relación entre la insatisfacción y la máscara por cuya causa, hasta cierto punto, habría tantas máscaras como insatisfacciones. No, a partir de esta frustración, la vida, este sentimiento de falta, este sentimiento de incapacidad, aparece una máscara que viene a cubrirlo. La pluralidad de las relaciones del sujeto con el otro, en minúscula, de acuerdo con la diversidad de sus insatisfacciones, plantea ciertamente un problema. Ya me voy al final. Último párrafo. Veremos que es precisamente en esta etapa cuando se realiza paradójicamente lo que le permite al sujeto reconocerse como uno a través de la diversidad de las máscaras, pero también lo que, por otra parte, hace que esté profundamente dividido, marcado por una Spaltung, sabrá Dios,
esencial entre lo que es deseo y lo que es máscara. Es decir, hay un juego, hay un vaivén, también en lo que conforma la identidad, el quién soy, porque también para el psicoanálisis lacaniano los síntomas tienen que ver más con una construcción identitaria. No es una cosa de hoy me levanté sin poder hablar, sino cómo se pone en juego toda la dimensión identitaria del quién soy, del cómo soy y cómo se expresa inconscientemente también eso, ¿no? Los síntomas abarcan algo más grande en Lacan que en Freud. No es solo esta pequeña parte de mí, sino cómo se pone en juego mi posicionamiento subjetivo en este entramado círculo de los síntomas. ¿Hay algo que no se haya entendido? Yo les hice una ensalada. ¿Cómo se sienten para la clase de mañana de la cátedra? La clase real. Gaby, a mí me quedó una duda entre esto que decías que la máscara se constituye por la insatisfacción, tipo insatisfacción y frustración. ¿Cuál sería, o sea, refiere a lo mismo Acá o sí. cuál es la No, en estos o- párrafos sí, estaría haciendo lo mismo. Pero Bien, en todo, en Freud también, cuando habla de hay una frustración libidinal es porque hay una insatisfacción de la libido. bien, gracias. Esa era mi única duda. Bueno, algo más, si no, yo ya los puedo liberar. Bueno, saben también si van a la clase mañana y quedaron dudas, me pueden escribir, me escriben mañana y agendamos para el sábado a la mañana una clase de consulta. Eso es así, me tienen que avisar. Los sábados de 10 a 12 hay clase de consulta, me traen sus dudas y las hablamos y si no siempre me pueden mandar un mensaje. Espero que se haya entendido, que lo tengan más digerido, lo tengan más facilitado a la hora de acercarse a los textos. Y bueno, muchas gracias por esta primera clase y nos vemos la semana que viene.